Doy lectura en el nombre del Señor. Que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Amén. Oremos. Dios Padre, esta porción de las Sagradas Escrituras ha sido leída, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento para que en este día del sábado podamos ser también, Señor, reprendidos por tu palabra. Podamos también, Señor, ser redarguidos y instruidos en justicia para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Te ruego, Padre, todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Miqueas versículo a versículo y anteriormente este capítulo 5 y estas tres partes es como el Mesías es la esperanza de su pueblo. Cuando comenzamos el capítulo 5, entendemos que el Mesías es el consuelo para los hijos de Dios en los tiempos angustiosos. El Mesías es el consuelo para cada cristiano también en nuestro tiempo actual. Y Él es nuestro consuelo, porque el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 2 dice que en aquella pequeña ciudad de Belén, Efrata, vería, cierto, el nacimiento del Mesías. Y no solo vería el nacimiento del Mesías, sino que de allí saldría el que sería el Señor del pueblo de Dios. De ahí saldría el Adonai, de ahí saldría el soberano, de ahí saldría el que tiene el control de cada uno de sus hijos. Entonces el consuelo, en primer lugar, de que el Mesías naciera en aquella pequeña ciudad de Belén, el consuelo era de que el soberano tiene el control de sus hijos, de que el soberano es el que guarda a sus hijos y los protege y los guía y los sustenta. Sabemos que el soberano controla cada parte de nuestras vidas. A Él no se le va nada, no se le escapa nada, porque Él nos conoce. Él sabe los propósitos que tiene para nosotros. Pero la esperanza del pueblo de Dios cuando es disciplinado, la esperanza del pueblo de Dios cuando pasa en tiempos angustiosos, en tiempos de tribulación, es que el Mesías es su Señor. Es que el Señor y Salvador Jesucristo es quien gobierna todo. Luego también entendimos que no solo Él tiene el control absoluto de sus elegidos, sino que en segundo lugar el Mesías es el consuelo y es la esperanza para su pueblo, porque el verso 4 del capítulo 5 dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová. Es decir, no solo sería un líder soberano, no solo sería aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas, sino que Él mismo estaría con ellos. Es de lo que Isaías anunció acerca del Mesías. Y dijo que aquel sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios con su pueblo. Él no solo tiene el control absoluto de todas las cosas, sino como lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, en los últimos versos, dice que Él estaría con nosotros hasta el fin. Él estaría con nosotros. Pero no solo estaría, sino que también nos apacentaría. Así como las ovejas son guiadas en un redil para ser alimentadas, para ser protegidas, para ser guardadas.
Así Dios protege y guarda a su pueblo. Así la providencia de Dios es la que sustenta y cuida a su pueblo. Entonces, por muy difícil y adverso que sean las situaciones que les toque vivir al pueblo de Dios, debe confiar de que Él es soberano. Debe confiar de que Él mismo estaría con ellos. Y debe confiar el pueblo de Dios de que Él es quien los sustenta providencialmente. En tercer lugar, vimos anteriormente que Él, es decir, el Mesías, es decir, Jesucristo, Él sería nuestra paz. El domingo pasado vimos que el Mesías es nuestra paz. Es decir, que no solo Él sería un bienestar para nosotros, sino que Él nos volvería al diseño de Dios, al diseño que había hecho al principio, cuando el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pudiera vivir dentro de ese huerto para Claudio. En el devocional nos transmitía. Ellos vivían para agradar a Dios. Ellos vivían para reconocer vidas. Y si ellos reconocían que Dios era lo más importante para ellos, ¿cuál sería su descanso? ¿Cuál sería su paz? ¿Cuál sería su shalom? Sino Cristo y solo Cristo. El Mesías y el Mesías. Y el Mesías es nuestra paz más vívida, la cruz del Calvario para con nosotros. Porque Cristo ha vivido y como Él ha padecido por nosotros, usted y yo somos declarados. Porque Él, es decir, el Cristo, nos ha reconciliado para con Dios. Y tenemos aquella paz. Él es su paz. Sabemos que la paz no solo consiste en glorificar a Dios, sino que también consiste en disfrutar de nuestro Dios para siempre, gozar. La audiencia original recibió esta noticia era más grande que el dolor que estaban experimentando. Porque esta noticia es que Dios sería su soberano siempre. Él los sustentaría providencialmente con la pregunta, ¿es Cristo tu paz? Porque lo es para todos los que han nacido de nuevo. Tu voluntad alineada con su carácter, si le pudiéramos poner un título a lo que hablaremos hoy, es Dios santifica a su pueblo. Porque no solo Dios estará con su pueblo, sino que también Dios lo va a santificar. La confesión bautista de fe, en el párrafo 1 y parte del párrafo 1 del capítulo 1, son además santificados real y personalmente a través de la palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es más debilitadas y mortificadas. Con miras a la práctica, verá al Señor. En palabras simples, la confesión nos quiere transmitir que desea santificar a su pueblo, apartar a este pueblo para Él. Y al apartar a este pueblo para Él, ¿qué es lo que ha hecho? Sino a través de su Espíritu Santo, lo cual nos ha hecho nacer de nuevo, sino a través también de su palabra, la cual constantemente es repetida y constantemente nos exhorta y constantemente nos trae al camino. ¿Qué es lo que va provocando sino esa santificación progresiva a nosotros? Porque esa palabra de Dios, por medio del Espíritu, está haciendo menguar al pecado en nosotros, va debilitando el pecado en nosotros y lo va mortificando. ¿Qué significa mortificar el pecado? Sin pecado ya no se enseñoreará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Por lo tanto, esto es importante que como cristianos lo entendamos. ¿Por qué necesitamos constantemente reunirnos?
¿Por qué necesitamos constantemente leer las Sagradas Escrituras? ¿Por qué necesitamos constantemente, junto cada uno con nuestras familias, tratar en lo posible de hacer cultos familiares? ¿Por qué es importante? Porque necesitamos ser estimulados al amor y a las buenas obras. Necesitamos ser estimulados a mortificar más y más el pecado por medio de la palabra de Dios, a debilitar más y más a aquello que nos separa de Cristo, a ese pecado mortal. Es por eso que en este proceso Dios el Espíritu Santo, a través de los profetas, exhortaba al pueblo a volverse a Dios. Entonces, ¿se fija por qué necesitamos de la palabra? ¿Por qué no son esenciales los testimonios y algún tipo de profecías que algunas personas dicen tener? Necesitamos de la palabra. Necesitamos esa palabra que nos confronte y nos lleve a la santificación. Porque como termina la confesión de este párrafo 1 y apunta a lo que dice el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Sigan la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, aquí no habla de un legalismo que una persona debe seguir. Aquí habla de una condición que tienen aquellos que han sido renovados. Y esa condición es de ir creciendo para ser como Cristo, porque han sido renovados, porque tienen al poder del Espíritu Santo de Dios morando en sus corazones. Por lo tanto, debe haber un proceso de santificación, esencialmente en aquellos que han sido salvos. Entendiendo esto, entendiendo que los profetas, recordemos lo que aquellos hijos de Dios habían declarado de parte de su Señor y habían dicho: estos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos ¿en quién? En Jehová de los ejércitos. Vimos que aquellos que vivieron por fe, sus batallas fueron ganadas ¿por medio de quién? Por medio del Señor de los ejércitos y no por medio de su propia capacidad. Dentro del pacto mosaico, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 16, Dios había establecido que aquellos reyes, líderes del pueblo, no debían almacenar caballos y carros. ¿Y por qué? Porque los caballos y carros en la antigüedad eran como los mejores tanques que existen hoy. Bélicamente, los carros y los caballos, el que tenía carro y caballo el que más tenía carro y caballo tenía una señal de victoria ya, porque tenía el mejor armamento. Esto lo podemos ver en nuestro contexto, aquí en lo que se conoce como el descubrimiento de Chile. Los españoles llegaron con caballos, los mapuches nunca habían visto lo que era eso. Entonces, mientras ellos querían ir a atacarlos solamente con las herramientas que tenían, los demás tenían caballos veloces que venían y los destrozaban en un instante. Por eso el que no poseía caballos tenía perdida la guerra. Pero ¿cuál es el tema de esto? El que confía, si lo pudiéramos decir de esta manera, los que confían en su poder bélico, los que confían en sus propias capacidades, los que confían en su propia capacidad de enfrentar toda esta batalla, al final van a poder salir adelante. No. El Señor sabe lo que decir: yo voy a destruir aquello que tú has puesto tu confianza. Porque para poder santificarte, tú tienes que dejar de confiar en ti mismo. Debes dejar de confiar que tú puedes por tu propia capacidad. Porque el cristianismo no se trata de reglas que usted debe ir cumpliendo para ser más bueno, sino se trata de una transformación y una renovación de nuestro entendimiento. Porque hemos de nacer de nuevo. El hombre no necesita solamente ser arreglado. El hombre y la mujer necesitan nacer de nuevo. Nacer por medio del Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios parte, ¿qué cosa? Parte derribando todas esas barreras. Parte derribando todas aquellas cosas que estorban para nuestra santificación. Y Dios lo va a hacer, amados. En este caso, para el pueblo de Israel era un estorbo esto. Porque desde que Salomón
¿Se acuerda el pecado de Salomón? Tantos caballos le traían de Egipto, tantos caballos le traían como obsequio de tantos lugares, tantos carros, tantos jinetes. Y al final, ¿cómo terminó? Haciendo todo lo que el Señor ya había dicho en el libro de Deuteronomio que no debía hacer. Y eso lo llevó a qué cosa? A pecar delante de Dios. Por eso no podemos poner nuestra confianza en cosas vacías, amados. Y si estamos aferrándonos a esas cosas vacías y estamos dentro del propósito de Dios y hemos nacido de nuevo, y mientras nos queramos aferrar a estas cosas, Dios las va a destruir. Porque para aquella santificación no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino como aquellos a los cuales el Señor le dijo: esperen en Pentecostés, porque allí serán investidos de poder. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ellos por eso estaban ahí, porque necesitaban del Espíritu Santo. En cambio, estos israelitas que dejaron de confiar en Dios porque ya se habían sido engrandecidos, dejaron de confiar en Dios porque ya tenían lo suficiente para enfrentar a los enemigos que tuvieran a su alrededor. Pero ellos no sabían que para acercarse más a Dios, su confianza en estas cosas debía ser derribada. Por eso dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti, y haré destruir tus carros. ¿Qué significaba esto para ellos? Que ellos iban a quedar indefensos. ¿Y por qué Dios necesita dejarnos indefensos? ¿Por qué necesita? ¿Que todas esas barreras y todas esas defensas caigan? Lo necesita para que confiemos en Él. Muy bien, hermana Yael. Eso lo necesita para que dependamos totalmente de Él. Él no quiere que andemos en su mano con baranda aquí. Él quiere que andemos en sus manos así. ¿A qué me refiero, cierto? Con esta analogía, con este ejemplo. Porque si usted pone baranda, va a andar siempre teniendo el miedo que se va a caer. Usted debe aprender a depender y a confiar. Debemos aprender a depender y a confiar en Dios. Más en Dios y menos en nosotros mismos. El Salmo 20, verso 7. Una declaración de un justo, y para no parafrasearla, vamos a ir al Salmo 27. El Salmo 20, versículo 7 dice así, lo que les decía anteriormente. Salmo 20, verso 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Se entiende, cierto? En su contexto histórico, en su contexto cultural, lo que él está diciendo: estas personas están confiando en sus ejércitos, en su poder bélico, pero yo haré memoria del nombre del Señor. A mí no me importa todo ese poder bélico que ellos tengan, pero si yo confío en el Señor, es lo mejor que puedo hacer. Si yo confío en el nombre del Señor, voy a mantenerme en pie. Ellos con su poderío van a flaquear y caer, pero aquellos que confían en el nombre del Señor van a estar, dice, mas nosotros nos levantamos. ¿Por qué Dios quiebra esas barreras? ¿Por qué Dios nos saca del mismo suelo? Porque Él necesita que aprendamos a depender de Él. Si nos levantamos y estamos en pie, es por el nombre del Señor. Es por quién es Dios y no por quiénes somos nosotros. Dios destruiría, en lo que ellos ponían su confianza terrenalmente. ¿En qué estamos poniendo terrenalmente nuestra confianza?
¿Qué puede estar estorbando para nuestra santificación que Dios va a tomar para destruir? Meditemos esto. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestras fuerzas para vencer el pecado? ¿Venceremos acaso con nuestras propias fuerzas? ¿Obtendremos la victoria por nuestras propias fuerzas? No. Debemos aprender a confiar en el Señor. Y si a algo nos estamos aferrando hoy, Dios va a destruirlo. Dios va a destruirlo para que esa santificación vaya avanzando. Quien pretenda creer que con sus fuerzas o su capacidad mortificará y debilitará el pecado, está poniendo su alma en grave peligro, pues somos incapaces por sí mismos. Dios destruirá nuestra vana confianza y nos enseñará a depender y apoyarnos en su santo poder. En el legalismo, ¿qué se dice? ¿Está luchando? Ayune y ore, y ahí usted va a poder vencer esto. No, amados. Esto no es haciendo una religión externa. Estoy aprendiendo a depender del Señor. Estoy aprendiendo a depender de su palabra. Es aprendiendo a ser responsable en nuestro estudio de las Escrituras y en nuestra práctica de la misma. Es que lo que tiene que mejorar dentro de nosotros es nuestro amor por Cristo y no nuestra legalidad de querer hacer las cosas. Porque si servimos por amor y no por imposición. Servimos por ese amor que Dios ha plasmado en nosotros. Pero toda confianza vana, que significa vacía, tendrá que desaparecer. Dios destruirá tus caballos y tus carros. Dios los va a destruir para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Volvamos al libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Miqueas 5:11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Ellos no solo confiaban en el poder bélico que estaba a su alrededor. Ellos no solo ponían su confianza en las cosas terrenas que ellos tenían. Ellos ponían su confianza también en sí mismos, en sus fortificaciones, en sus ciudades que parecían ser tan prósperas, en sus ciudades que parecían tener unas murallas tan grandes, murallas impenetrables, murallas que no serían derribadas según ellos. Tenían la misma confianza que tenía la gente de Canaán, ¿se acuerda? En ese gran muro de Jericó, ellos tenían esa confianza de que serían impenetrables. ¿Pero qué derribó ese muro? ¿Quién derribó ese muro sino el Señor? ¿Qué les dijo? Que den unas vueltas. Los judíos den unas vueltas alrededor de ese muro. Después sean unas teas, unas trompetas, miren las cosas. ¿Para qué el Señor le hizo hacer eso? Porque con eso ya a destruir. No, pues es para que entiendan ellos que no es por su poder, sino es Dios quien pelea por ellos. ¿Se acuerda que después dejan claro, cuando en la lectura nosotros hemos leído, ¿cierto? Dejan claro, esto es para que el pueblo después no diga, gracias a mí pude conseguir esta victoria. No. Entonces se fija, si uno pone su confianza en las cosas terrenales para nuestra santificación, vamos a perder. Pero ahora empieza lo más interno y dice, ¿qué pasa si tú confías en tus ciudades y en tus murallas que has dispuesto? Dios va a derribar tus murallas. Dios va a derribar tus ciudades. Dios va a derribar toda confianza que tengas en ti mismo, para que aprendamos a confiar y a depender totalmente de Él. A veces creemos que los ídolos solamente son de yeso, son de oro, de bronce, de algún material, pero no sabemos que a veces el más grande ídolo está en confiar en nosotros mismos. ¿Qué nos enseña el mundo de hoy? Confía en ti, confía en tu capacidad, confía en las herramientas que tú tienes. Si uno fuera al psicólogo, ellos nos dirían muchas de estas cosas. Porque ellos utilizan, ¿qué cosa? El humanismo.
la perspectiva humana de cómo ellos pueden ser resilientes ante las diferentes cosas que puedan suceder. Pero el único que conoce lo que hay en el corazón del hombre, ¿quién es? Sino Dios. Sino solo Dios. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Confía en ti mismo? ¿No? ¿Confía en otros? No. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿en quién debemos confiar? En Dios. Y solo en Dios. En Dios y plenamente en Dios. Pero si queremos seguir aferrándonos a esas murallas, a esa prosperidad, si queremos seguir aferrándonos a esas defensas que nosotros hemos puesto, el Señor las va a derribar. El Señor las va a derribar. Y las va a derribar para que empecemos a confiar más en Él. El profeta apunta a las ciudades fortificadas. Parecían tan infranqueables, parecían tan difíciles de destruir. Pero ¿por qué Dios las destruiría? Las destruiría porque ellos confiaban en sí mismos y se olvidaron de su Señor. Mire, veamos lo que dice Isaías, contemporáneo de Miqueas. Isaías, capítulo 17. Isaías 17, 9. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios quiere santificar a su pueblo. Pero para que el pecado sea mortificado debemos confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Libro de Isaías 17, 9. Dice así la palabra de Dios. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Mire el ejemplo que ocupa Isaías, que las ciudades fortificadas de ellos son como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas. ¿Usted ha visto esos frutos que quedan ahí? Oiga, usted les hacía al árbol y ¿qué pasa? Se caen rápido. Entonces así son las defensas que los hombres colocan. Así son la confianza que el hombre tiene. ¿Por qué Dios no dice confía en ti mismo? Porque le hacen así uno y uno se cae. Si ese es el punto. Si no es que Dios quiera tirarnos para abajo, no es que el Señor quiera que nosotros siempre estemos en el suelo, no. El Señor quiere que aprendamos que Él es nuestra seguridad. Y no las murallas que nosotros podamos hacer. Mire lo que dice, sigue diciendo, dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, es decir, no va a quedar nada, porque están débiles, ahí en ese árbol están débiles. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor quiere destruirlo? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantas de sarmiento extraño. Entonces, si nos preguntamos por qué Dios quiere derribar sus ciudades, por qué Dios quiere derribar esas murallas infranqueables, porque en primer lugar, sus defensas no sirven para nada. Porque en segundo lugar, ellos se olvidaron de su Dios. Y en tercer lugar, se olvidaron de que Él era la roca, de que Él era la firmeza. Se olvidaron de que Él lo es todo para ellos. Por eso, amados, tengamos cuidado en qué estamos confiando. Hoy en día usted podría ver, no sé, en internet, siete pasos para ser una mejor persona. 7 pasos para poder salir del problema, 8 pasos para hacer esto. ¿Se fija? Puras cosas así. ¿Pero de qué sirve? Eso es no entender la palabra de Dios. Necesitamos ser hechos a la imagen de Cristo, pero necesitamos confiar plenamente en Dios, porque Él es nuestra seguridad. Quien venga al camino de Dios, al ser llamado eficazmente por Él,
debe comprender una cosa, que los pobres en espíritu, el reino de los cielos es para ellos. ¿Y un pobre en espíritu quién es? La Iglesia Católica y algunas iglesias pentecostales dicen que los pobres en espíritu son las personas con deficiencias mentales. Dice que los pobres de espíritu son aquellas personas que tienen algún tipo de síndrome, pero no saben que los pobres en espíritu son todos aquellos que están en el camino del Evangelio. Porque el pobre de espíritu es alguien que necesita del Espíritu Santo de Dios. Porque su espíritu es débil. Porque el Señor rompió todo ese cascarón. Y una vez que lo rompió, ¿qué pasa? Nos sentimos indefensos. Pero todo eso es para la santificación, amados. Es para que aborrezcamos nuestro pecado. Es para que entendamos que en nosotros no existe capacidad. Y que la salvación solo viene del Señor. Y que la salvación solo viene de nuestro amado Dios. Dios rompe nuestras defensas para que lo pongamos a Él como nuestra seguridad. ¿Y quién podrá hacernos daño si Él es nuestra roca? Si Él es nuestra seguridad. Si Él es nuestra defensa. Porque Él quiere que confiemos en lo que verdaderamente vale la pena. Que pongamos toda nuestra esperanza en lo que verdaderamente importa. Que dice el Señor, mírenme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Contemplemos a Jesús, contemplemos al Mesías y veremos cómo, amados, en el Señor estaremos firmes ante todo. Veamos lo que dice el Salmo 27.1. Salmo 27.1 al respecto. Dice así, mire, ¿por qué Dios quiere derribar todas las barreras del pueblo? Toda la seguridad y confianza en sí mismo. Porque quieren que digan igual que David. El que más ganó, el que más ejércitos derribó. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios y no en sí mismo. Mire lo que dice el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él no dice, mi fortaleza es la que yo construí. No dice, mi fortaleza es aquellos carros y caballos que me van a ayudar a vencer. Él dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted pudiera tener el mejor poder bélico para enfrentarse a sus enemigos, pero aún podrá tener miedo de que su enemigo tenga un mayor poder que usted. Pero ¿quién tiene mayor poder que Dios? Nadie. Por algo Él es llamado el Todopoderoso. Por algo Él es llamado el Todopoderoso. Entonces, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Y ahí debemos preguntarnos, ¿es Dios la fortaleza de tu vida? ¿Es Dios la fortaleza de tu vida? Pero si sigues confiando en ti mismo y en tu capacidad, Dios te va a derribar. Dios te va a derribar para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Sigue diciendo ahora el verso 12. Luego dice el verso 12, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Esto también está dentro de lo que es el pacto. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, Dios muestra su total desprecio e indignación y juicio sobre este tipo de pecado. Deuteronomio 18, 10. Dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego,
ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Entonces, para Dios, esto es una expresión de total desprecio. Abominación significa maldición, significa juicio, significa mostrar desprecio, mostrar como algo asqueroso delante del Señor. Pero ¿por qué este pecado es tan perjudicial? ¿Por qué este pecado debe desaparecer de aquellos santificados? Porque lo que es los encantadores, la hechicería, los agoreros y todas estas cosas, hay una cosa que ellos tienen. Es que ellos eluden la sabiduría y el poder de Dios. Ellos pretenden que hay sabiduría lejos de Dios. Ellos pretenden que hay una oportunidad para ellos de encontrar algún bienestar fuera de Dios. ¿Por qué una persona como Saúl recurre a un adivino, ¿cierto? A una divina para atraer a Saúl de vuelta? Perdón, a Samuel de vuelta. ¿Por qué? Por su desesperación. Pero ¿por qué su desesperación no lo llevó a los pies de Dios? Porque él creía que también podía encontrar sabiduría lejos de Dios. Y eso es despreciar a Dios, es despreciar su poder, es despreciar su control que tiene sobre todas las cosas, es despreciarlo a Él como el todo suficiente para nosotros. Por eso, amados en el Señor, aquellos que quieran despreciar a Dios, aquellos que quieran traicionar su confianza, Dios los va a condenar. No crea que va a haber sabiduría fuera de Dios. Porque la sabiduría que viene de lo alto, esa es la verdadera, pero la sabiduría del mundo, ¿cómo es? Animal, diabólica. Entonces, amados, no solo Dios nos hace sacar la mirada de nuestras defensas terrenales, ni de nuestras defensas internas, sino también el confiar en otro tipo de sabiduría que no sea la sabiduría de Dios. Con esto no estoy diciendo que uno no tenga que ir al médico, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de ayudas para el alma. ¿Quién es el único que le puede ayudar su alma? ¿Quién es el único que puede entrar hasta lo más profundo de su corazón? ¿Quién es el único que puede llegar ahí? Sino solo Dios. ¿Podrá acaso un psicólogo, el cual, cierto, receta tantas pastillas, poder de alguna manera entrar aquí? Puede. No puede, el único que puede hacerlo es Dios, y el único que puede transformarlo es Dios. Pero aquellos que quieren poner su confianza en otro tipo de sabidurías y eludir el poder de Dios y dejarlo, despreciar a Dios, tendrán que experimentar este juicio. Veamos lo que dice Isaías 8:19. Isaías 8:19. Porque si algo nos enseña la santificación, es que debemos depender totalmente de Dios para mortificar el pecado. Debemos aprender a depender totalmente de Dios. Dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 8, versículo 19, dice: y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando su rostro en alto. Entonces, si hay algo que nosotros debemos hacer, es confiar en Dios y no confiar
en este tipo de cosas que intentan eludir la sabiduría de Dios. No pretendamos de alguna manera mortificar el pecado utilizando este tipo de argumentos, este tipo de cosas. No esperemos encontrar nuestra confianza en otro, fuera de Dios. Dios es nuestra confianza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿De quién temeremos? Dios es quien derriba todo lo que estorba, todo el pecado de su pueblo. El pecado de Israel era consultar a los adivinos, era consultar a los agoreros porque ya no quería consultar al Señor. ¿Cuántos hoy en día, alejándose de la ley de su Dios, están confiando en qué? En profecías humanas. Están confiando de algunas cosas, ¿cierto?, que los seres humanos están dando fuera de la palabra de Dios, consejos fuera de la palabra de Dios. Esta es la que nos aconseja. Esta es la que enseña aún por las noches a nuestra conciencia. La ley de Dios, su perfecta ley, su perfecta palabra del Señor, sus estatutos maravillosos. No hay confianza fuera de Dios. No hay confianza fuera de Dios en la cual alguien se pueda apoyar. Entonces, sigue esta progresión y dice el verso 12, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Verso 13, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Aquí está apuntando al segundo mandamiento. El pueblo de Israel, para alejarse de este pecado, debía confiar solamente en Dios. Pero ponían su confianza en diferentes cosas y eso era pecar. Entonces, para que podamos experimentar una real santificación en nuestras vidas, una mortificación del pecado y debilitar, si lo podemos decir así, un debilitar de lo que es esta maldad, lo que nosotros debemos hacer, ¿qué cosa? Es confiar en Dios. Confiar de que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos va transformando. Es amar, es atesorar esta palabra de Dios. Es meditar en ella constantemente. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Haré destruir tus esculturas, tus imágenes. Porque el ser humano, buscando su propia confianza, ¿qué dice? Yo quiero servir a Dios a mi manera. ¿Se fija? Eso es hacer una escultura, es tratar de hacer un Dios para mí. Es distorsionar, porque existe un solo Dios, eso es lo que uno debe entender, existe un solo Dios. Y si yo quiero distorsionarlo, estoy distorsionando a Dios mismo, ¿me entiende, no? Entonces por eso no se debe hacer ninguna escultura, no se debe hacer ninguna imagen, porque ellos tienden de alguna manera a fabricar algo que les acomode a ellos. Pero eso va a estorbar para la santificación. ¿Y Dios qué haría? Destruir las imágenes. Haría derribar toda su confianza en inclinarse a este tipo de estructura o adoración inventada por los hombres. El ser humano, como algunos filósofos dijeron, es homus religiosus. ¿Qué quiere decir así? Eso, que es un hombre religioso. El ser humano por naturaleza es religioso. Y hay personas que pueden confiar en algún tipo de estructura, de religiosidad. Pero Dios va a derribar eso. Dios no va a derribar si no está conforme a qué cosa, las Escrituras. Era una gran enseñanza que Dios le estaba haciendo a su pueblo. No crea que una estructura de adoración fuera de la palabra de Dios de alguna manera nos va a ayudar para la santificación. De alguna manera nos va a ayudar para nuestra mortificación del pecado.
Lo que necesitamos es una renovación de nuestro entendimiento. Lo que necesitamos es nacer de nuevo y confiar plenamente en la palabra de Dios. Pero aquí está la pregunta, ¿cómo vamos a confiar en algo que no conocemos? Si no hemos leído la Biblia completamente, y no solo leído, sino la hemos comprendido, si no la hemos estudiado, si no hemos indagado a esto completamente, ¿cómo he de confiar en algo que no sé? ¿Podemos confiar en algo que no sabemos? No. Por eso es nuestra responsabilidad mirar a la ley del Señor, escudriñar las Escrituras, que fue el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Cristo y no hacer una imagen errónea de Él, volvámonos a la Escritura. Porque si de alguna manera tenemos alguna imagen distorsionada de Él, si de alguna manera tenemos una imagen distorsionada de la adoración, ¿qué va a hacer el Señor? La va a destruir. Va a destruir toda esta falsa adoración. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Has escuchado que el Señor es un Dios celoso? Porque Él no nos quiere compartir con otro Dios, no nos quiere compartir con nadie, amados. Él quiere que nuestra confianza esté plenamente en Él y solo en Él. Pudiéramos decir con esto que Dios destruya toda falsa adoración. Que no confiemos en nosotros mismos, que pudiéramos de alguna manera adorar a Dios como nos plazca. Debemos adorarle como Él lo ha establecido en la Sagrada Escritura. Queremos verdaderamente experimentar lo que es una santificación, adoremos a Dios como corresponde. Adoremos a Dios como Él lo ha establecido. Adoremos a Dios como Él se lo merece. Porque la religiosidad inventada por los hombres, de alguna manera, ese tipo de estructuras, como el apóstol Pablo pudo decir por allá en los Corintios, no tiene ninguna capacidad de enfrentarse al pecado. Dice, se destruyen por el uso. Reglas tales como no hagan, no coman, no manejen, ni haga esto, ni haga esto otro. Al final, esas cosas no tienen ninguna capacidad de enfrentarse al pecado. Si queremos mortificar el pecado, debemos adorar a Dios como Él lo ha establecido. Debemos sujetarnos a buscar a Dios como Él es y no como nosotros queremos que sea. Pero hay algo que debemos pedirle a Dios, que destruya esa falsa adoración. Si hay algo, algún residuo de falsa adoración que haya en nosotros, que sea destruida, amados, para que podamos mirar al verdadero Dios y contemplarle por medio de las Sagradas Escrituras. Verso 14 dice, como concluyendo, dice, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Se fija que es como el resumen de lo que ya ha dicho. Para limpiarte, oh pueblo de Dios. Para limpiarte, oh pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor? Arrancar estas cosas. Arrancar este tipo de cosas. Y esta palabra arrancar en el hebreo es quitar por completo. Es como cuando usted toma una maleza, ¿cierto? Y usted la toma y la saca completo. Eso es lo que quiere denotar la palabra hebrea, como que usted la puede sacar así completamente de raíz. Si queremos verdaderamente experimentar una mortificación de nuestro pecado, todo este tipo de cosas que hemos hablado anteriormente deben ser arrancadas de nuestro corazón. Arrancada la confianza en sí mismo. Arrancada en las cosas, arrancadas, ¿cierto?, nuestra confianza en las cosas terrenales. Arrancar nuestra confianza en las cosas que quieran de alguna manera suplantar la sabiduría y el poder de Dios. Debe ser arrancada de nuestro corazón toda barrera que hemos puesto para protegernos y descansar plenamente en Dios. Debe ser arrancada toda falsa adoración. Debe ser sacada de raíz todo aquello que estorbe para que sirvamos a Dios como corresponde.
Dios, por medio del profeta, enérgicamente utiliza el hebreo natash, que significa arrancar. Y quiere arrancar la idolatría del corazón de su pueblo, tanto de otros dioses como también la confianza en ellos mismos. Confiemos en Dios, aprendamos a depender solamente de Él. Y como pudo decir Habacuc, el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Y como el apóstol Pablo dijo en el libro de los Hebreos, aún no hemos resistido hasta la muerte combatiendo en contra del pecado. Amado, esta santificación debe ir progresando en nosotros. Debemos ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Pero eso no lo vamos a lograr por nuestras propias fuerzas. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Que Dios arranque completamente de nosotros toda confianza en nosotros mismos. Y en la distorsión de la adoración a Él también sea quitada. Por último, el verso 15 concluye así y dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Es decir, cuando haga estas cosas en tu corazón, cuando haga estas cosas, cuando traiga todo esto, yo voy a traer la victoria sobre tus enemigos. ¿Se fijan? Cuando todas estas cosas sean derribadas, Él va a traer la victoria. ¿Para qué? La gloria, ¿para quién sea? Para Dios. Y no para las cosas vanas de este mundo. Y no para nosotros mismos. Y no para nuestra falsa adoración. ¿Cierto? Como la superstición dice, no, yo he logrado esto porque ayuné 30 veces y oré tantas horas a la semana. ¿Para quién es la gloria ahí? Para el hombre, ¿cierto? Porque el hombre está diciendo, porque yo hice eso, Dios me respondió eso. Otros, no, es que es mi capacidad. No, es que es mi capacidad de alejarme de las cosas malas, no. Es Dios quien me ha transformado. Que Dios rompa ese cascarón que hay en nosotros, esa falsa adoración sea arrancada de nuestro corazón, esas barreras sean quitadas. Culmina este capítulo con la recompensa para aquellos que siendo santificados por Dios, arrancando Él de los corazones de ellos toda confianza vana y vacía, se apoyan en sí mismos y confían plena y totalmente en Dios. Con ira, furor y venganza, Dios destruirá a los enemigos del pueblo de Dios, a aquellos que no obedecieron a Él. Que nuestra confianza en Dios sea plena y sea por fe, no en lo que nosotros pensamos de Dios, sino en cómo Él se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. En conclusión, santificar es mortificar, es matar el pecado en nosotros y debilitar ese pecado, y eso será hecho por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo y de su palabra. Y para aquello, Dios va a matar toda confianza en nuestro poder. Dios va a derribar toda confianza en nuestra fortaleza, en nosotros mismos. Dios va a exterminar toda confianza en aquellos que desprecian la sabiduría y el poder de Dios. Dios exterminará y arrancará los ídolos y la falsa adoración. Y como recompensa le dará a los santificados la victoria sobre sus enemigos. Podríamos clamar a Dios y decir, Dios, mata el pecado en nosotros. Dios mortifica y debilita el pecado en nosotros. Te ruego, Dios, que arranques y extermines todo ídolo, toda confianza en otros y en nosotros mismos. Sé tú la fortaleza y la confianza de nuestras vidas y nos darás la victoria sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de tu pueblo, oh Dios. Amén y amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, agradecemos, Señor, que por medio
de estas palabras, Señor, que han sido dichas, Señor, por Miqueas hace tanto tiempo, tu pueblo pueda ser edificado. Señor, necesitamos ser pobres de espíritu. Necesitamos aprender a depender totalmente de Dios para nuestra santificación. Para que el legalismo sea quitado de nosotros, para que el antinomianismo también sea quitado de nuestras vidas, para que la idolatría no nos estorbe, para que la confianza en nuestra propia capacidad no sea un estorbo para la gloria de Dios. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos, porque somos pueblo suyo, Señor. Por amor de tu nombre, derribe y arranque todo aquello, Señor, que estorbe para mortificar el pecado. Señor, mate la idolatría en nosotros. Mate, Señor, toda falsa adoración. Arranque de nuestro corazón todo ídolo, Señor, que haya dentro de nuestra vida para poder servirte, Señor, como solo tú eres digno. Y nuestros enemigos serán vencidos por tu poder. Y toda la gloria y toda la honra será para ti, Señor, para que podamos cantar a una voz: digno es el Cordero, digno es de toda gloria, de toda honra, de toda, Señor, exaltación, porque tú has vencido. Ayúdanos, Padre Santo, a ser más como Cristo y a ser conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Vamos a entonar un nuevo salmo al Señor y así vamos a estar concluyendo esta reunión del día del Señor. Vamos al Salmo número 15. Salmo número 15. Vamos a cantar este precioso salmo al Señor. Salmo número 15. La introducción al Salmo 15 dice así. Salmo 15 dice: este salmo canta de las costumbres que tienen que estar armados los ciudadanos del cielo. Cantemos este Salmo 15. Jehová, quien habitará contigo en la sagrada tienda, ¿quién es aquel que morará y que en el monte estará? De tu santidad que es tremenda, el que anda en integridad y que practica la justicia, el que en su corazón mira y en su alma hablará.
vamos a orar a nuestro Dios por esta semana que también nos va a tocar vivir. Oremos. Dios Padre, agradecemos que hemos podido junto a nuestros hermanos y hermanas, Señor, disfrutar de este día del Señor, gozarnos en este día tan hermoso de nuestro amado Dios, junto a nuestros hermanos, escudriñando, Señor, tus escrituras, meditando, Señor, en el devocional, en las alabanzas, cánticos y salmos a ti, Señor, en las oraciones. Gracias te damos por este momento, mi Dios, que nos das para poder meditar en ti. Permítanos, Señor, que cada vez más este día sea separado y apartado para tu gloria y para tu honra, para que nos podamos deleitar en el Omnipotente, para que podamos, Señor, afirmar más y más nuestras convicciones en ti. Te suplico, Señor, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Que guardes, Señor, nuestra alma y nuestra vida y nuestro pie, Señor, de deshonrar tu nombre. Permítenos, oh Dios mío, que podamos vivir para tu gloria. Guarde a aquellos hermanos y hermanas que por motivo de enfermedad no han podido asistir, Señor. Te suplicamos, Dios Santo, que puedas providencialmente sustentar su salud, para que puedan, Señor, estar prontamente en la casa de Dios, reunidos con los santos. Te ruego así, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Insisto, Jesús, que tengan una muy buena semana.